En África hay un montón de desapariciones con el tema de niños. Y hay una persona que se dedicaba a hacer limpias, o doctores que llaman. Y esto sucede en Uganda. Esta persona aceptó, ahora ya se convirtió en un activista. Y él aceptó que desvivió a más de 70 personas, incluyendo a su propio hijo, para rituales. Y que desde los 90 para acá ha tratado de cambiar la percepción de las personas, porque dice que la cantidad es brutal de todos los niños que llegan a privar de su libertad, porque los utilizan para estos rituales donde los desviven, donde los entregan, donde ocupan sus partes de dentro del cuerpo y los terminan ofreciendo para tener riquezas las personas. Y dice que es exageradamente la cantidad de personas que consiguen a la población más vulnerable, los más pequeños, para los rituales. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a un capítulo más de Contadores de Historias. Siempre hemos escuchado de las famosas brujas, cómo atacarlas, cómo tumbarlas, que con las 12 verdades del mundo, tantas cosas que hay, cómo proteger a los bebés que no están bautizados, que aún siguen en ese pecado original según la Iglesia Católica. Y bueno, siempre es una cuestión de tantas historias, tantas experiencias que las abuelas nos han transmitido a través de generaciones a las nietas que tienen hijos, cómo cuidarlos, pero muchas veces no se hace caso de esto, que porque son abuelitas que viven en los ranchos y que el pediatra dice que eso no existe. Bueno, el día de hoy me da mucho gusto recibir en este estudio a mi buen amigo Oscar de Se Regalan Sustos. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Gracias, amigo. Contento de estar aquí contigo por segunda vez. Estaba viendo por ahí los videos hace 9 meses. Aparece ahí en YouTube que estuve contigo ahí platicando. Excelente. Contento de la invitación nuevamente. Igualmente. Muchas gracias, Oscar. Donde hablar siempre del fenómeno de las brujas, ¿no? Es algo que siempre nos aterra, ¿no? Sí, fíjate que en el correo de Extranormal yo me encargo de estar leyendo todas las historias que manda la familia de Extranormal y de la familia de sustólogos. Y yo creo que el tema de brujas, de amarres, de incluso posesiones demoníacas son los que tienen más cantidad en el espacio de la bandeja de entrada. Y hay historias para aventar para arriba que de verdad a veces es impresionante cómo hasta el giro de la historia terminan siendo incluso las mismas tías abuelas, gente de la familia que quiere hacerle mal pues a la familia y en este caso a los niños. Eso es algo que a mí no me gusta y estoy totalmente de desacuerdo y me pregunto, pues, ¿qué tiene esta persona que quiere atentar en contra de su propia sangre? Fíjate que estamos acá en tu tierra, en Oaxaca, y estamos muy cerca también de Veracruz. Sí. Y siempre hablar de Veracruz es hablar de muchas cuestiones de brujas, de nahuales, todo este lugar. Y ahorita que decías tú de esto, que muchas veces viene de nuestra propia sangre, bueno, a veces podemos heredar un don, ¿verdad? Un poder, digo yo, de la bisabuela que era bruja, y nos tocó tener ese don que a veces la gente o los jóvenes les empiezan a pasar este tipo de situaciones y como que se extrañan. Dicen, oye, ¿yo por qué si deseo mal a alguien le va mal? Si me enojo y deseo a alguien le sucede, que ellos mismos hasta como que se apartan de la familia, ¿no? Sí, dicen, claro. Oye, pues dices, oye, ya no te juntes con tu prima porque es media rara, media bruja, media brujilla. Y no, a veces la familia no entiende todo esto, ¿no? Fíjate que hay una historia de acá de Veracruz, precisamente, de un señor. Dice, cuando era niño, Santiago, vivíamos me dijo la comunidad, no me acuerdo, pero fue en Veracruz. Dijo, me mandaron a la tienda. Vi un gato muy grande que me iba como que acechando. Dice, era como un callejón para llegar a la tienda, al estanquillo ahí de la cuadra. Y le arrojé una piedra y le pegué en un ojo. Y el gato aulló muy feo y se fue. Dice, fíjate que teníamos la abuela por parte de la abuela paterna. No nos quería. Dice, a mi mamá nunca la quiso.
porque siempre le metía cosas a mi papá de que mi mamá lo engañaba y dice, era golpear a mi mamá, dice, y a mí también me golpeaba porque yo era el mayor Sí. y me metía a defenderla. Me metía a defenderla y pues también yo la llevaba. Dice, entonces por eso yo no quería a mi abuela, yo no la quería ni ver. Y él platica que en las noches, después de que pasó eso con el gato, que en las noches él veía una sombra como que se lo quería llevar. Y en eso él despertaba y corría a los brazos de su mamá. Dice, pero pues mi papá nunca me creyó. Me decía, ya vete a dormir. Eso te pasa por cenar mucho, ¿verdad? Siempre decían eso, las pesadillas. Dice, pero ese ataque fue constante, Santiago. Donde yo miraba era una mujer que me quería sacar, me jalaba y yo me resistía. Dijo, fíjate que a los pocos días, mi hermana más chica, la que seguía de mí, me dice, vamos a la casa de mi abuelita. Y dice, no, yo no quiero ir con mi abuela, yo no quiero ir. O sea, por lo mismo que le sucedía a su mamá y a él también como consecuencia. Sí. Dice, yo no quería ir, Santiago. Total, pues tenía que acompañarla para que no fuera sola. Dice, ¿cuál es mi sorpresa, Santiago? Que veo a mi abuela paterna, la visitamos ahí en su casa, y ella me ve con mucho coraje. Dice, pero traía el ojo... o sea, la herida en el ojo. Okay. Dice, entonces era ella la del gato, ella era el gato que yo apedreé. Dice, ella era la que me quería sacar. O sea, mi abuela era una bruja realmente. Y así hay muchas historias, sí. ¿No? Yo recuerdo vagamente, espero no errar, que cuando estuve platicando contigo te mencionaba que tenía estas broncas en casa porque mi abuela materna pues tiene unas prácticas muy distintas a las que crecimos nosotros en un tema espiritual. Ajá. Nosotros crecimos en un hogar protestante, evangélico, sí. Y pues mi abuela, yo me acuerdo que mi doñita de pronto había gente que le estaba leyendo las cartas y hacía ahí como que con sus hierbas y todo esto, tenía veladoras, tiene un montón de santos. Entonces en mi casa pues mis papás no aprobaban del todo esta situación. Y conforme ha pasado el tiempo y he estado aquí trabajando en Extra Normal, me he dado cuenta que en ocasiones está muy satanizado el tema de la brujería. Me ha tocado conocer gente aquí, por ejemplo Yule, que es una persona muy, muy conocedora del tema de la brujería y da un panorama muy distinto a lo que conocemos habitualmente, a lo que se nos ha inculcado incluso hasta en las películas, ¿no? Que las brujas son malas y siempre te van a terminar atacando, se van a llevar a los niños, etc. Y como lo plantea Yule, sí se me hace muy, muy fascinante porque ella habla de cómo la brujería, el principio no era hacer mal, al contrario, era hacerle bien a las personas. Sin embargo, como todo se va desvirtuando y se encuentra la manera de hacerle daño a las personas. Menciono lo de mi abuela porque cuando he estado aquí o empecé a trabajar acá, como que empezó a haber un interés o a haber conversaciones un poquito más cercanas de la niñez de mi abuela. Y no hace mucho yo me entero que por parte de mi familia paterna, mi abuela viene de la Sierra de Huamantla. Y ella también tenía ciertos conocimientos que no eran brujería, sí, pero tienen que ver con herbolaria y todas estas situaciones. Lo menciono porque hace rato decías acerca de los dones que son heredados y nosotros no sabemos qué está sucediendo. Yo lo he mencionado en diferentes espacios. Estuve involucrado dentro de la iglesia, me tocó ver milagros, me tocó ver ciertas como manifestaciones, incluso demoníacas. Y dentro de todas estas prácticas me tocó incluso hasta orar por personas y no sé si era un tema, y quiero quedarme con que fue un milagro, de que sanaban en ese momento, sucedían cosas agradables. Platicando yo con mi hermana me dice, es que nosotros querramos o no, estamos involucrados en el tema espiritual, tal vez en un segmento distinto al de nuestras abuelas. Pero ellas traen estas prácticas desde hace mucho tiempo. Exacto. Y no sabemos generacionalmente cuánto hay detrás de ellas que al final quisieron o trataron de pasarnos pues este conocimiento, pero pues por lo mismo de que hay este prejuicio, existen estas ideas un poco erróneas, nosotros dijimos, ¿sabes qué no? Y hoy por hoy sí trato de tener estas conversaciones con mi abuela porque me gusta crecer en este conocimiento y no es que ahora desapruebe sus prácticas, simplemente es quiero saber cómo funciona, cómo le has hecho. Y por ahí te mencionaba en el episodio que grabaste con nosotros en Se Regalan Sustos,
que mi hermana dice, es que a mí sí me tocó ver a una persona que estaba incluso hasta como amarrada y haciendo como si tuviera convulsiones cuando ella estaba muy pequeña, mi hermana. Sí. Y mi abuelita estaba ahí presente. Eso yo no lo sabía. A mi abuela nada más me leyó las cartas y me decía ciertas cosas y me daba la bendición y todo, pero ya más profundo, no sé, y mi hermana sí le tocó ver ese tipo de cosas. Es que fíjate, esto de las abuelas, como dices tú, estas tradiciones que perviven en los ranchos, pues, que vivían alejados ahí en la sierra, ¿verdad? En los ejidos, lejos de la ciudad, que pues no había un celular, no había nada. No había información como ahora. Y no un doctor tan cercano. Pues las abuelas, las señoras de antes, pues eran parteras. Sí. Curaban a los niños, unas expertas en herbolaria, curaban a los niños de empacho, que se les cayó la mollera, que de susto. Te estoy haciendo un check de las cosas que hacía mi abuela. Sí, te digo. Inclusive sabían el sexo del niño antes de nacer. ¿Qué iba a ser, hombre o mujer? Fíjate que ahorita que estás mencionando eso acerca del sexo y cómo se daban cuenta, no hace mucho nos llegó una historia a la familia de sustólogos y de verdad se me está yendo el nombre de la chica, me acuerdo de ciertos datos, pero la historia va de esta manera. Es en el Estado de México, dice que su papá es policía, si no mal recuerdo, y el señor trabaja un día sí y un día no, pero son de estas jornadas largas, son de 12 horas, tengo entendido. Y dice que en casa compartían habitaciones ella, la chica que manda la historia, con su hermano. Y su hermanito tenía meses. Dice que esto sucedió en 2002. Ok. Y dice que de pronto, de buenas a primeras, el nene empezó a ponerse muy inquieto. Muy distinto al llanto que tienen cuando tienen hambre o se hicieron el baño. O se siente mal, ¿verdad? Sí, dice que los berrinches eran muy fuertes. Y esto sucedió en una tarde-noche, ya más hacia la noche, donde papá estaba descansando. Dice que estaban en el cuarto y que la mamá traía ahí al bebé arrullando, caminando. Se metió al cuarto de donde estaba el esposo y decidió salirse para no despertarlo, para que descansara. Se va al cuarto donde están sus hijas. Y ya de ahí andaba así en el pasillo. Ya esto más a la noche, pasaron ahí unas horas. Y dice la chica que manda el correo que su mamá mira hacia el patio de atrás, de la otra calle, y dice que ve en una ventana a una mujer que está vestida de blanco con una bata y que está haciendo una especie de señas. Que ella... pues se acuerda que le habían mencionado que a veces las brujas tratan de hacerle algo a los niños. Y pues ella está arrullando al nene y cuando ve a la vecina, pues se espanta y se va hacia el cuarto donde está el esposo y le dice, creo que nos quiere hacer algo la vecina. Y que ya el esposo así refunfuñando, tú no creas en esas cosas, además me has dicho que tampoco como que le das pie a esto, ¿no? Y ella dice, bueno, sí. Pasa la noche y dice que la chica que manda el correo, que su mamá se va a la parte de abajo y que se queda dormida y que el niño se tranquilizó. Sin embargo, se quedó con la inquietud de lo que vio con la vecina. Por X o Y razón, va a ver a su hermana, la señora, la del bebé. Resulta que su hermana igual eran casi vecinas. Vivían en la calle paralelo, en la parte de atrás, donde ella vio que estaba esta mujer. Y ya dice que va caminando con la chica que nos manda la historia y que de pronto las intercepta una vecina, otra. Y le dice, oye, fíjate que en la madrugada nos levantamos, mi esposo pensó que era el niño de al lado el que estaba llorando, pero nos asomamos y nos dimos cuenta que los llantos venían de tu casa. O sea, hasta allá llegaban los llantos. Y dice que ella abrió la ventana, la cortina, y que vio algo en la parte de arriba, en el techo. Dice, me llama mucho la atención porque justo cuando tú estabas arrullando, que te quedaste viendo hacia acá, estaba un ave muy grande en el techo y dice que era muy raro porque esta ave era tan grande que parecía del tamaño de un humano y dice que estaba brincando con una de sus patas hacia alrededor del techo, es decir, abajo de donde estaba la señora cargando el bebé. Y ya la señora dice, ay, sí, tus ideas. Empezó a preocuparse porque nada más era ella. Resulta que avanzan y sale la vecina de la casa donde estaban haciendo estas señas, la que estaba vestida de blanco. Recuerdo que esa señora se llama Mariana, la que estaba viendo y le estaba haciendo como que las señas. Y pues un momento tenso, ¿no? Llega la vecina y trae a la niña, al niño, perdón. Y le dice Mariana, oye, dice, ayer que tú estabas en la ventana,
yo te estaba haciendo señas que te metieras, porque arriba en el techo donde tú estabas había unas bolas de fuego dando vueltas. Dice, yo te empecé a hacer señas, pero tú no me escuchabas, ¿no? Nada más veías que estaba haciendo los gestos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le digo a mi esposo que hay algo arriba, en el techo de tu casa. Y en eso como que tratamos de ahuyentar, y le menciona a la vecina Mariana, que cuando la señora baja con el niño, que esta cosa, las bolas de fuego, como que se fueron hacia la casa de ellos, y pasa por el techo, dejó unas huellas, como con garras. Y ya pues la señora se pone así toda nerviosa, no, estás loca. Llegan a la casa de la hermana y se pone a llorar y le explica a su hermano, oye, fíjate que ayer el niño estaba muy inquieto y 2 personas me acaban de decir una historia muy parecida. Una vio un ave muy grande y la otra vio unas bolas de fuego. Y no sé qué está sucediendo. Entonces la hermana le dice, vamos con una señora que hace limpias. Ella te va a decir qué está pasando. Pero estoy casi segura de lo que es. Dice que casi a regañadientes, pese a lo que le dijeron las 2 vecinas, no quería ir con la señora porque dice que como que sí, como que no creían en los eventos paranormales. Termina llegando a la casa de la señora, me parece que se llama Elvira, y le dice, fíjate que sí veo que están tratando de llevarse a tu niño. Y la señora dice, pero ¿cómo se lo van a llevar si es absurdo? Dice, mira, independientemente de lo que hayas visto, ¿no? Tienes que hacer, le voy a hacer una limpia. Y lo que vas a hacer, y le doy unas recomendaciones, que esta es como la segunda o tercera vez, esto yo no lo había escuchado, el usar tijeras. Uh-huh. Dice, vas a poner un sombrero al revés, vas a poner unas tijeras, vas a poner ajo, me parece, y hay unas hierbas en la parte de arriba. Y esto va a hacer que la señora o la bruja que quiera atentar en contra de tu hijo no lo haga. Para esto el niño no estaba bautizado, que también es por eso que lo estoy contando. Y pues ya dice que le dice todas esas cosas. Y dice, es más, te puedo describir a la persona que le quiere hacer daño a tu hijo. Y dice la chica que manda el correo que cuando empiezan a darle los rasgos, las características de la persona, empiezan a asombrarse porque resulta que era una vecina, otra, que había estado al pendiente del embarazo de la mamá. Que incluso le había dicho, va a ser niño. Y no lo podía creer porque la señora todo el tiempo le estuvo cuidando, le estuvo dando de comer, estuvo al pendiente de todo el embarazo. Ajá. Y no, pues no creo. Resulta que llegan a la casa, le dice al esposo, le dice a los hermanos y hacen el ritual. Se van al techo, ponen el sombrero al revés, las tijeras, todo esto. Y dice que fue muy curioso porque justo cuando ellos estaban en el techo, la hija de la señora, la que habían descrito, la bruja, iba pasando por ahí y vio. Dice que pasó el tiempo y no volvió a acercarse. Le recomendaron que bautizara al niño. Así fue, lo bautizaron. Y de ahí dicen que el niño aparecía como con marcas, pero le dan la explicación de que se lo quiere llevar, pero como ya está bautizado no le puede hacer absolutamente nada. Y eso sucedió en el 2002. Dice que ahorita su hermano está bien, que las cosas fueron mejorando, pero me llama mucho la atención porque coincide con lo que me acabas de decir, el tema del bautismo, el saber el sexo del niño y este ritual como para alejar a la persona que quería hacerle daño al niño en ese entonces. Fíjate, Oscar, como que cada región de nuestro país tiene sus diferentes técnicas, ¿no? Uh-huh. Mucha gente a veces dice, oye, no, es que ¿cómo es posible que las brujas se conviertan? Yo he sabido que al sur del país la relacionan mucho con una marrana. Ajá. Que la bruja se quita totalmente la piel, se convierte en una marrana, y he sabido casos de también en Chiapas, un señor, él pensó que su esposa lo engañaba porque se empezó a dar cuenta de que en la madrugada su esposa no estaba acostada con él. Ajá. Y le decían, es que tu esposa es una bruja, y él no creía. Y camina por la selva, uh-huh, y ahí donde ellos vivían, y se encuentra la piel de su esposa. Entonces dicen que una forma de atacar, ajá, es, les ponen sal. Le ponen sal a la piel, sal en grano. Entonces cuando llega esta persona y se pone, pues imagínate la carne viva, ¿no? Sí. Carne viva, cómo funciona, cómo las ataca. Pero fíjate que, volviendo al tema de cómo proteger a los niños, allá se habla mucho de la relación las lechuzas con las brujas. Y mucha gente, pues dice, perdón,
esto no existe. Pero hay tantas historias que dices, ¿cómo explicas eso, no? Hay muchas historias. A mí me han hablado señoras que me dicen, Santiago, yo de niña, un señor atrapó una bruja, tumbó una bruja y la tenía encerrada. Y yo vi a la muchacha. O sea, dice, yo la vi y decía, no vine a hacerte daño a ti, nomás iba de paso, déjame ir. Dice, pero yo la vi. Sí. O sea, hay tantas historias así y allá se utiliza, por ejemplo, en los techos, las semillas de mostaza, sí, claro, que son muy pequeñas, que dicen que tienen un delirio a contar las cosas. Y que el contarlas les puede dar la luz del sol. Ajá. Entonces es muy dañino para ellas. Las tijeras se ponen en forma de cruz, sí, debajo de la almohada donde duerme el bebé. El último pañal que usó el bebé se enrolla y se deja ahí porque dicen que no les gusta el olor. Sí, de hecho, si un niño está sucio, no les gusta el olor y no se lo llevan. La frase, se lo chupó la bruja. Sí. Hace poco me decía una persona, dice, Santiago, fíjate que mi abuela platica que a mi mamá se la quisieron llevar. Pero ella, como que estos seres duermen a las personas, tanto al esposo como a la señora, a la mamá del niño o de la niña, que los duermen en un sueño profundo y no pueden despertar. Y sin embargo, dices, oye, pues siempre están alerta, ¿no? Cuando llora, pues, y más cuando están recién nacidos los bebés. Esta mujer dice que ella vio donde vivían, cómo iba bajando algo del techo. Que ella vio que iba bajando algo del techo. Ella pensó que era una serpiente, una culebra, esas delgaditas, muy, muy pequeñas. Que ella vio, dijo, no, se hace que es una culebra. No sabía si lo estaba soñando o era una realidad. Entonces dice que ella toma las tijeras y corta. Y se vuelve a quedar dormida. Y al día siguiente ella se acuerda, dijo, caray, como que soñé que había cortado algo, sí, y ve algunas manchas de sangre en la cama. Y se puso a buscar. Dijo, oye, entonces sí era cierto lo de la culebra, ¿verdad? Que vi. Y dice que buscó, dijo, moví la cama, no encontré nada. Y resulta que a los pocos días se da cuenta que una vecina que se dedicaba a la cuestión de la brujería se había cortado la lengua. Porque otra vecina le platicó, dijo, es que doña Juanita, vamos a ponerle doña Juanita, oye, pues no se cortó la lengua, que se mordió, pero se cortó la lengua. Entonces ella relaciona y dijo, ella venía por mi niño. Sí. Y tantas historias, Oscar, de una joven. Dijo, tenía días, era el primer baño que le daba a mi niño Santiago. Dice, lo bañé pues dentro ahí en la recámara. Dice, lo pongo envuelto hecho taquito, y lo pongo en una cama king size, imagínate. O sea, pues para un bebé chiquito, pues, es una gran superficie. Dijo, en donde me volteo, Santiago, a colgar la toalla, regreso y el bebé ya no está. Y esto coincide con muchos casos de que el bebé siempre está abajo de la cama, como sí, que no lo logran, y dices, pero no tiene ningún golpe, no llora, ¿cómo llegó a ese sitio? Y pues se les adjudica pues a estas famosas brujas, ¿no? Sí, fíjate que ahorita estaba recordando un correo. Estaban hablando de historias de ranchos. No me acuerdo creo que era de ranchos el tema. Pero tiene que ver con algo parecido que acabas de decir, de cómo van desapareciendo las cosas y lo que mencionabas hace rato con el tema de las lechuzas. En este lugar, durante mucho tiempo, desafortunadamente empezaron a desaparecer bebés. Sí. Y sobre todo mujeres. Y casi a la par de esto, empiezan a ver en el pueblo que andaba una lechuza muy, muy grande merodeando por el lugar. Y que esto generó mucho pánico, porque pensaban que si se quedaban hasta tarde era prácticamente un toque de queda en el pueblo. Que había cierta hora donde ya no salían. Comenzó a preocupar a la población, y que de buenas hacia primeras, un señor que trabajaba como conserje en la escuela del pueblo amaneció desvivido en la cancha de la escuela. Y que tenía unas marcas pues muy pronunciadas de estas laceraciones
como que alguien lo había asaltado y que utilizó un arma blanca y lo desvivió. Y pues muy extraño, se empezó a hacer como que esta investigación dentro del pueblo, a preguntar si habían visto algo, porque esto sucede hace muchos años atrás, perdón. Y comienzan a preguntar y está muy raro, ¿no? Pasan unos días y ya no eran las mujeres y los niños los que estaban desapareciendo. Eran hombres los que estaban desapareciendo en el pueblo. Y la persona que nos cuenta dice que dentro de cierta calle había un hombre, por ahí un hombre muy, muy serio, muy solitario, y que desafortunadamente el señor tenía problemas con la bebida. Entonces era un señor como muy, muy aislado. Y estaban sucediendo todo ese tipo de cosas. Y dice que la chica que había velado, que es la que cuenta la historia, dice que ella estaba desde su cuarto y que vio que el vecino pues estaba bebiendo, estaba ahí con su cañita y preparando ahí sus bebidas alcohólicas, que empezó a atardecer, pero dice que el señor como que luego en las noches gritaba y peleaba así al aire, y que ella vio que salió del patio, se metió a la casa, empezó a beber y que metió su moruna, su machete, sí, que estaba por ahí bebiendo, y que pues ella iba a cerrar las ventanas ya en la noche y dice que escuchó un aleteo y que de pronto ve cómo desciende esta ave y se mete por la ventana de la casa del vecino, y dice que el vecino empieza a gritar un montón de groserías y se escucha que se caen cosas y agarra justamente la moruna y pues le tira, y ella ve que le pega al animal, que le da aquí un rozón en la cara. Pero dice ella que se espantó porque cuando le pega en la cara, dice que el animal como que empezó a transformar su rostro como si fuera de un humano, de una mujer. Y ya dice que como puede, el animal sale de la ventana y se va volando. El hombre vio quién era, ella vio quién era la mujer, y se dan cuenta a los pocos días justamente que una señora del pueblo tenía acá una herida. Una herida. El detalle de esto, y se pone feo aquí la historia, es que la van a buscar. La van a buscar y la quieren desvivir, porque le estaban adjudicando la desaparición de los niños, de las mujeres y ahora de los hombres. Y van y la persiguen. Alguien sí logra lastimar a la señora. Y dicen que cuando los del pueblo estaban reunidos y que ya la iban a desvivir, dice que la señora salió y se fue. No la encontraron hasta 3 días después. La encontraron abajo en el río ya, sin vida, desvivida. Pero ella había dejado una nota y dijo que se iba dejando el pueblo en paz, porque a las personas que había desvivido, a los hombres, eran los que se habían encargado de desaparecer a los niños y a las mujeres. Caray. O sea, no era mala ella, en realidad ella estaba protegiendo al pueblo. Órale. Sí, esa historia sí fue como yo pensé que la señora al final era la mala, ¿no? Y resulta que no, resulta que estaba cuidando al pueblo. Y que pues más o menos se fueron calmando las cosas porque la gente empezó a tener miedo de si hacían cosas malas, iba a aparecer por ahí el espíritu de la señora. Ah, sí, órale. Sí. Fíjate que conozco el caso de una persona, el abuelo de una persona. Dijo, mi abuelo era muy sabio, Santiago, en el rancho. Mi abuelo, dice, era un hombre altísimo, más de 2 metros. Imponía, dice mi abuelo, dice, hasta te daba cierto miedo. Porque él sabía mucho de artes oscuras y todo ese tipo de cosas. Él dice, su mascota, Santiago, era un toro. Enorme el toro, bravísimo. Nadie se le podía acercar, no más que mi abuelo. Dijo, pero dice, imponía el toro ese, estaba enorme y daba miedo. Dice, y nadie se le acercaba, nomás mi abuelo. Dice, hace cuenta que era un perro. Ajá. Dice, siempre el toro siempre estaba detrás de él, siempre. Y empezaron a suceder cierto tipo de cosas ahí en el rancho que él dijo, él dice él, yo nomás lo escuchaba que decía, es esta canija y anda aquí de vuelta, pero me las va a pagar, me la tengo que topar. Y dice, pero yo no sabía de qué hablaba. Dice, yo realmente no sabía de qué estaba hablando. Y empezaron a la gente que había una bruja y que dijo, y era un pueblo, un rancho bien tranquilo, que no se tocaban ese tipo de temas. Dijo, yo nomás con mi abuelo, pues sí sabía que
que él dice, a veces tenía su ganado y sin arrearlo, nomás hacía ademanes con las manos y el ganado se metía solo al corral. Que decía, pues, ¿cómo lo hace? ¿Cómo le hace, verdad? Sí, sí. ¿Cómo le hace mi abuelo? ¿Será brujo? ¿Quién sabe? Dijo, y en una ocasión, en la madrugada, se levantó y le gritó a mi mamá, dijo, hey, ¿dónde está mi 22? ¿Y dónde está mi 22? Un rifle, sí, dijo, ¿dónde está mi 22? Pues ahí está, papá, y que no, es que no lo hallo. Y yo me asusté, y pues, ¿para qué quiere mi abuelo el rifle, verdad? ¿Qué está pasando? Porque yo lo notaba muy desesperado. Dijo, salió al patio de la casa, Santiago, y dijo, pero vas a ver, y vas a ver. Yo nomás oía que estaba peleando con alguien, pero yo no sé, mi mamá no me dejó salir. Sí. Dijo, no, aquí quédate. Y disparó 2 veces. Dijo, disparó 2 veces. Pues dice, pues, ¿a quién le disparó? ¿Qué pasó? Dijo, pero yo no le pregunté nada a mi abuelo. Dijo, ya después le mandan a avisar a mi abuelo que su hermana está herida de una pierna, que tiene 2 balazos. Y es cuando le explica a mi mamá, dijo, pues es que es tu tía, dijo, ya sabes cómo es esta. Dijo, ya se había ido de aquí, no sé por qué anda aquí de vuelta. Sí. Dijo, sí es un pueblo muy tranquilo. Dijo, y ya sabe que conmigo no va a poder. Dijo, entonces mi tía, dijo, era la lechuza que pasó. Pero cosas increíbles, Oscar, sí. Que dices, o sea, que mucha gente no lo cree, pero sí, o sea, ahí cómo explicas todo este tipo de situaciones, ¿no? Yo estaba pensando que hace tiempo un ex compañero de trabajo, un Inge por ahí me había dicho que aquí en esta tierra, me da risa porque luego platicamos ese tipo de cosas. Y antes yo de entrar a trabajar acá, hubo un momento de ya esto no existe. Pese a haber crecido en un hogar cristiano y haber visto todas las cosas que te he comentado. Y comenzamos a platicar porque él es muy supersticioso. Y me dices que a veces siento que a nosotros nos están haciendo algo. Porque aparte del trabajo, tiene por ahí unas propiedades que trabaja, donde hay animalitos y demás, ¿no? Y dices que de pronto no prosperan mis tierras. Yo siento que alguien en la familia me está haciendo algo. Y pues yo la verdad es que no puedo creer que un ingeniero me esté diciendo esto. Y después me cuenta que en la familia llegaba un niño que es sobrino de ellos. Y él no se había dado cuenta que coincidían ciertas cosas. Dice que una madrugada él bajó al baño y que escuchó un ruido en la parte de afuera del patio. Y ya pues que se asomó y que pues no había nada, prendió las luces. Y pues ya, dice, me voy a subir otra vez. Y de pronto escucho, dice, pero sí escucho como si soplaran, dice, como si estuvieran barriendo. Y me vuelvo a asomar, pero no veo nada. Y de pronto levanto la mirada y dice, y en el árbol estaba una lechuza. Dice, me estaba viendo. Y me dio mucho miedo porque yo sé que me dijo que eran aves de mal agüero o algo así. Y pues pasó. Y que no era en repetidas ocasiones, que no era constante, mejor dicho. Y que de pronto vuelve a aparecer el bicho, pero siempre aparecía en la madrugada. Hasta que un día pues sí salió y le aventó ahí un zapato y dice que no se iba y le aventaba piedras, incluso abrió las alas y que le dio miedo, se encerró, le dijo a su esposa pues empezó a preguntar y sucede que tienen que poner ajos y no sé qué cosas en la puerta. Yo me estaba riendo de las cosas que me estaba diciendo. Y dice él, ¿sabes qué nos dimos cuenta? Que coincidió que esta cosa todas las noches llegaba cuando mi sobrinito se quedaba a dormir con nosotros. Dice, y tal vez era hacia con él, independientemente de las cosas que les han hecho a ellos, porque ahora que pasa el tiempo y leo las historias, escucho opiniones de gente que sabe del tema, pues sí efectivamente les han estado haciendo trabajos para que no prosperen ellos, porque dices que ¿cómo me explicas? Dice que nuestras tierras está todo cercado y parece que justamente ahí no es fértil la tierra. El del vecino así sus sembradíos verdes, todos hasta arriba, y sus animales bien sanos, dice, y en nosotros de pronto un animalito está mal, se cayó, se lastimó una pierna, ya no lo puedes vender al mismo precio, las plantas se marchitan, las cosas que pasan en la casa, y el tema de la lechuza que se aparecía cuando estaba el niño.
Entonces sí es algo específico con ellos. Y eso Sí, sí, dice que cuando no son bautizados, porque se habla que el bautismo es el primer exorcismo que recibimos, y que muchas veces se los han robado para hacer cosas malas. Con ellos. Pero sí te digo, Oscar, hay tantas historias relacionadas con las bolas de fuego también. Sí. Con las famosas bolas de fuego. Fíjate que conocí a un señor en una tienda departamental, que era cerillito este señor, ya pensionado el señor, pero como 40 años de trailero. Ajá. Entonces tú sabes que los traileros ven tantas cosas en las carreteras. Sí. Él viajaba mucho para lo que era Veracruz. Mencionó, de hecho ayer me acordé cuando llegamos Tierra Blanca y mencionaba toda la ruta. Él tenía como 23 años de edad cuando andaba y decía que pasaba ahí por Catemaco. Dice, y tú sabes que los traileros siempre llegan a un lugar a comer. ¿Sí? Ya dice, no, y aquí está bien la comida, bien servido, muy limpio, aquí como siempre. Siempre, entonces tenía su lugar. Dice, y un día se me acerca un federal de caminos y le dice, oye muchacho, ¿tú eres el que viene cada semana por estos lugares? Dijo, sí, yo soy. Ya no quiero que pases por aquí. Dijo, ¿por qué, oficial? Dijo, ¿qué ves en las noches? Dijo, veo la danza. ¿Cuál danza? Dijo, de unas bolas de fuego que lanzan en la laguna, allá por Catemaco. Y dijo, son brujas. Y él, pues inocente a todo esto, dijo, ¿cómo que son brujas? Dijo, sí. Dijo, unas sí te quieren bien como hombre, dijo, pero otras te quieren desvivir. Dice, entonces tienes prohibido volver a pasar por aquí. Porque vuelves a pasar, te va a quitar tu licencia y te va a quitar el tráiler. Y le digo, ¿y luego qué pasó, don Juan? Dijo, pues tuve que hablar a la oficina. Dijo, ¿y cómo le explicas al jefe? No, sí, pues claro. Ya no me dejan pasar por aquí porque las brujas me quieren hacer daño. Y lo digo, ¿y qué pasó, don Juan? Dice, no, pues me asustó, ya no pasaba por ahí. Sí. Pero te digo, estas famosas bolas de fuego en Saltillo, hay un lugar, un cerro, como hay en muchas ciudades, que está el cerro del pueblo, que se le nombra. Ahí, en las faldas del cerro hay una gasolinera, así se llama, Servicio Cerro del Pueblo, y el señor Motas, te pido Motas, que en gloria esté. En alguna ocasión estuve ahí en la madrugada con él platicando, y decía Santiago, yo arriba del cerro veo las bolas de fuego, pero dice, unas llamaradas impresionantes, a veces hasta de 2 metros. Dice que he estado a una nada de hablarle a los bomberos. Decir, oye, es que se está quemando el cerro, pero de repente las veo que brincan de un lugar a otro. Sí. Esas famosas bolas de fuego. Y te digo, hay historias sorprendentes que dices, oye, mucha gente no cree, Oscar, en todo esto. Dice, no existen las brujas, hombre, ¿cómo que van a existir? De los primeros correos que yo leí que sí me impresionaron mucho, que tienen que ver con brujas. Es una historia muy fuerte y no sé si salió en el exclusivo, voy a tratar de suavizarla. Okay. Esta historia le ocurre a un niño en aquel entonces que se llama Levi o Leví. Y dice él que tenía como 8 o 10 años aprox. Vivía solamente con su mamá. Y pues dice que crecieron en esa colonia y que pues todo era muy bueno. Eran esos tiempos donde los niños salían a jugar a la calle y tenían ahí su cotorreo con otros niños de la misma edad, ¿no? Y dice en el correo que había una vecina que le encantaba mucho la jardinería y que era una señora no muy grande, que era muy amable. La señora era viuda y que todo el tiempo, la mayor parte del tiempo que los niños andaban jugando en la calle, ella estaba trabajando en su jardín. Y que a veces les daba dulces, chocolates y eso. Era muy querida de ahí, de la cuadra. Y dice que una vez Levi, estando muy niño, se le acerca, dice que le llamó mucho la atención que estaba escarbando la señora y estaba poniendo unas semillas. Pero dice que la señora no estaba cantando, dice que como que estaba rezando algo. Y ya se le acercó y le preguntó que qué hacía.
Y que la señora sonrió y le dijo, pues es que a mí me gusta hablarle a mis plantitas porque crecen de una manera firme y me gusta porque tienen un ambiente muy agradable aquí en mi casa. Y dice que la señora Eugenia, se llama, dice que doña Eugenia se metió la mano así acá como en el mandil y le dio unas semillas. Y dice él que le llamó la atención porque eran unas semillas muy extrañas, dice que eran como carbones, como si fueran unas pasitas. Y le dice, siémbralas donde tú quieras y van a crecer. Y ya, pues dice él que se mete las semillas a la bolsa y se fue corriendo y andaba ahí con sus amigos. Se le olvidó esta situación. Entonces llega a la casa y dice que en esa noche él comenzó a tener pesadillas con esas semillas. Dice él que en sus sueños lo que él recuerda, dice que se quita la ropa y al momento de quitarse el short, el pantalón que traía, dice que esas semillas se caen y se meten dentro de unas grietas de las juntas de los azulejos. Okay. Y dice que en el sueño se caen las semillas y que él está acostado, estaba percibiendo todo lo que está sucediendo. Y dice que las semillas empiezan a florecer enseguida y que empiezan a crecer y lo empiezan a rodear unas ramas por su cama y lo empiezan a abrazar. Y dice que él ve cómo de las ramas empiezan a salirle espinas y se le empiezan a clavar. Lo aprietan tanto, dice que no puede respirar, trata de gritar y no puede. Se despierta, se da cuenta que es una pesadilla, le dice a su mamá, le dice, oye mamá, fíjate que soñé esto, así, así, así. Él la señala, es un sueño, no tengas miedo, no te va a pasar nada. Para esto, cabe recalcar que ellos no eran religiosos, ellos no creían absolutamente nada. Y que así comenzó a tener más sueños. Todo el tiempo eran pesadillas. Pasaron 2, 3 noches. Dice él que se empezó a sentir mal, que se sentía triste, que no comía, se le notaban mucho las ojeras. Y que en una noche volvió a suceder esto, que salen las ramas, lo abrazan y dice que de pronto aparece una figura de humano. Y dice que una voz le empieza a hablar y que la voz era la voz de doña Eugenia. Ah, caray. Y dice que hay un momento donde a oscuras puede visualizar el rostro de doña Eugenia, pero dice que estaba desfigurado. Y le dijo que era como su siembra. Ahora eres mi siembra, algo así. Entonces él se despierta, se va corriendo y le dice a su mamá, mamá, es que doña Eugenia me quiere hacer algo. Y como doña Eugenia, pues todo el tiempo era una señora amigable, sí. ¿Cómo va a hacer? Te va a hacer algo, ¿no? Dice él que se va a la escuela y que ya en la tarde su mamá lo regaña. Y le dice, oye, Ley, ¿por qué estás metiendo tierra? ¿Por qué te metes con los zapatos llenos de tierra a tu cuarto? Dice, es que yo no he salido. Dice que su mamá estaba barriendo y que abajo de la cama había mucha tierra de esa para sembrar. Esa de maceta, como sí, decimos. Dice, es que yo no soy, mamá, te lo juro que yo no soy. La noche más fea dice que pasa que su mamá se despierta y se despierta gritando porque no lo encuentra. Y dice Levi que él estaba en el patio en la mañana, muy temprano, y dice que él estaba rasgando la tierra y que su mamá lo levantó y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice que su vista estaba totalmente perdida, que no sabía su mamá, como que estaba en shock, no sé. Dice que lo carga, lo mete, dice que sus deditos pues ya estaban lastimados de tanto estar escarbando. Y ya cuando regresó en sí le dijo, es que es doña Eugenia. Y ya pues la mamá le dice, oye, ¿qué le estás haciendo a mi hijo? Y le dice, pues, es que yo no le he hecho nada. ¿Cómo le voy a hacer yo, una mujer grande, que tengo que estarme metiendo con tu hijo? Dice, es que desde que tú le diste esas semillas, ha estado actuando de una manera extraña y ahora me lo encuentro en la mañana que está escarbando. No duerme. Sí. El niño siguió deteriorándose, pero pues tampoco tenía las pruebas suficientes como para decir, Eugenia le está algo al niño, le estaba haciendo algo al niño. Lo llevó al doctor y que tenía estrés el niño, un sinfín de cosas. Dice Levi que por X o Y razón terminan cambiándose de casa. Se van a vivir con una de sus tías, que pues estaba un poco más crecidito, y que una mañana ahora los gritos eran de su tía con la que vivía. Y que dice él que se asoma y ve por el patio y dice que su mamá estaba sin vida en el jardín. Ah, caray. Y dice que la tía la encontró con sus dedos lastimados, quebrados, y que en la boca tenía las semillas que le había dado doña Eugenia a Levi. Dice, no hay pruebas suficientes como para presentar cargos. Exacto. Pero es muy extraño, dice, porque mi mamá tenía sus dedos fracturados porque estaba escarbándose también. Y Levi menciona, no sé si eso era lo que me iba a pasar a mí, pero le terminó sucediendo a mi mamá.
Está fuerte, ¿no? Oye, bastante fuerte, pero ¿cómo manipular, ¿no?, a estas personas? Fíjate, me hiciste acordar de un caso, Oscar, de eso me lo cuenta un joven. Dice, pero esto sucedió, Santiago, yo cuando tenía como 12 años o menos, dice. No me acuerdo exactamente cuántos años tenía, si 10 o 9 años, este joven ya. Dijo, fíjate que mis abuelos viven pues, en un barrio aquí en Saltillo, un barrio tradicional, y tienen su casa muy grande, de esas casas todavía antiguas, que el patio está en la parte central, tiene como un pasillo y todas las habitaciones están hacia alrededor, sí, de ese patio. Dijo, yo no sé qué pasó con mis papás. Dijo, porque ese día mi mamá me dijo, tráete tus cosas, tráete tu mochila de la escuela, nos vamos a ir a vivir a la casa de tus abuelos. Y dije, caray, ¿pero por qué? Dice, pues yo no entendía realmente qué estaba pasando. Dice, mi hermanita, pues estaba de meses de nacida. Dice, yo imagino que se han de haber peleado, no sé, mis papás. Dice que mi mamá lo dejó y nos fuimos a la casa de los abuelos. Dice, pero en lo que estábamos ahí, que platicando, mis abuelos pues bien contentos de que estábamos ahí. Le dieron la habitación que siempre había sido de mi mamá cuando era soltera. Y empezaron a platicar. Dice, a mi mamá no le gustaba mucho ir a la casa de mis abuelos. Más bien los abuelos iban a nuestra casa. Y entonces pues era el barrio de mi mamá, ¿no? Ahí creció. Y empezó mi mamá a preguntar, oye, fulanita todavía vive aquí. No, pues fíjate que ya se casó, pero ¿cómo? Y no, pues está en Estados Unidos. O sea, hablando de los amigos de ella, ¿verdad? Sí. En su niñez. Y le dice la mamá, dice, la que todavía vive aquí es doña Rosario, vamos a ponerle. Okay. Doña Rosario todavía vive aquí. Dijo, esa vieja bruja y que no sé qué. Dijo, ya no digas nada. Dijo, la vi, dijo, se me quedó mirando. Vivía como a 4 casas de donde vivían los papás. Dijo, ahorita que llegué en el taxi se me quedó mirando. Y todavía sigue como que me odia. Dijo, dice el papá, pues cómo no, si tú siempre le decías que era una bruja y que era... Dijo, es que eso es, papá, eso es una bruja. Dice, ay, mira, pues se dicen tantas cosas de la pobre señora que no sabemos, ¿verdad? Sí. Pero dicen que, según lo que me relata este joven, es que pues en su juventud de su mamá que vivía ahí, pues sí tuvo como ciertos altercados con esta señora y que le decía que era una bruja y pues nadie se atrevía a decirle algo a la señora. Dice, bueno, total, Santiago, ya hora de irnos a dormir. Pues era una cama matrimonial, mi mamá con la bebé y yo a un lado de mi mamá. Yo a un lado de mi mamá y en eso, en la madrugada, yo siento como que me están agarrando el cuello, unas manos. Y se queda él así como que asustado. Dice, pero yo ya no podía respirar. Y yo manoteaba, pero yo todavía estaba dormido. Dice, yo estaba dormido, Santiago, pero yo sentía que no podía respirar. En eso despierto y la escena es donde él está arriba de su mamá. La bebé estaba en un lado. Él está arriba de su mamá y su mamá era la que lo estaba asfixiando. Le estaba, ahorcando, lo estaba asfixiando a él. Y dice, imagínate la fuerza de mi mamá. Y dice, yo tenía como 9 años, 9, 10 años. Dice, pues yo no me podía zafar. Y mi mamá con los ojos cerrados. Pero yo ya estaba perdiendo el conocimiento porque no podía yo respirar ya. Sí. En eso, pues manoteé y despierta mi mamá. Afortunadamente despertó mi mamá. Y mi mamá se asusta por lo que está haciendo, me abraza, se agarra a llorar y me pide perdón. Dice, perdóname, mijito, perdóname. Pues se hace el escándalo, se levantan mis abuelos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Dice, vámonos de aquí, vámonos. Dice, ¿pero qué pasó? Dice, es que estaba ahorcando a mí. ¿Cómo que lo estabas ahorcando? Pero ella asegura que en el sueño, pues o en lo que ella estaba viendo, a la que estaba ahorcando era la bruja. Dijo, era la señora, doña Rosario. Dijo, estaba encima de mí, burlándose de mí, le veo el rostro bien feo. Y ella era, según ella, estaba en la visión que ella tenía, estaba ahorcando a doña Rosario, pero en realidad era su hijo. Dice, imagínate, Santiago, si mi mamá no hubiera despertado.
Imagínate la escena, yo desvivido, las huellas de mi mamá allí. ¿Qué hubiera pasado con mi mamá? ¿Qué hubiera pasado con mi hermanita? O sea, ¿cómo la manipuló a distancia esa señora? Sí, está bien fuerte. Hay una historia, estoy tratando de recordarla para no errarla, porque tiene que ver con una chica, y me acordé de esto, de acá, de lo que estabas contando. Esta chica, por circunstancias de la vida, termina viviendo con unos tíos que fungen como sus papás. Y dice ella que siempre que preguntaba por su mamá, no le daban una historia, pues, igual que la anterior. Siempre divagaban demasiado sus tíos. De su papá sabía que era de estos señores que pues, embarazó a la mamá y se fue. Entonces ella queda huérfana muy niña. Y pues sus tíos, conforme van creciendo, sus tíos, ella se da cuenta que tenían muchas creencias. Justo lo que mencionabas hace rato, que los ajos, que aquello, que el otro. Y pues para ella era normal. En la primaria le empiezan a hacer burla de que tus tíos los brujos. Y pues ella se da cuenta que no todos los niños tienen estas prácticas en su casa. Para ella era normal esto, ¿no? Sí. Y pues conforme va creciendo ya no le gustaba tanto el tema de que sus tíos fueran de esta manera. Se va a la preparatoria y ya de ahí empieza a andar con un chico. Se terminan casando y pues todo bien. Sin embargo, la relación de los papás tíos, vamos a llamarlo así, con el novio sí puso un límite. ¿Sabes qué? Nosotros vamos a tener un límite con tus papás de crianza, porque hay cosas que yo respeto de ellos, pero no me gusta que el día de mañana quieran inculcarle las mismas creencias a mi hijo, porque es nuestro hijo y al final hay que ponernos nosotros de acuerdo por dónde lo vamos a ir guiando, por las enseñanzas, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, está bien. Ella tuvo que hablar con sus papás y como que se puso bastante áspera la conversación, de que por favor ya no se metan en nuestra vida, etcétera, etcétera. Dice ella que los problemas parecieron haberse ido. Sin embargo, en una ocasión llega a casa y ve que está su papá o su tío de crianza y su mamá. Y dice que en el cuarto de la niña, del niño que habían tenido, dice que comenzaron a poner ciertos objetos que estaban en el cuarto de la chica de la historia cuando estaba niña. Y que incluso pusieron un espejo en la cabecera del niño. Y que eso le hizo enfadar demasiado. Llegó su esposo y la discusión se hizo muy fuerte, muy fea. Y dice ella que fue tan grave esta situación que sí terminó separándose un rato del que era su esposo. Y pues todo esto... O sea, así como que tu familia o yo, sí, ¿verdad? Sí, fue así como ese es el límite. Ella no supo qué hacer. Y resulta que ella comienza a darse cuenta que el niño se despertaba así en las noches y que lloraba bastante. Y dentro de estos sueños comienza a tener ciertas regresiones de cuando ella estaba niña. Y dice que se acuerda y se veía en sueños que estaba justo en su recámara y que dice que todas las noches llegaba un ave y se quedaba bien, pero dice que era muy extraño porque en los sueños veía cómo este animal volaba, aleteaba y se quedaba mirando así a través de la ventana hacia con ella, pero dice que no entraba. Y que de pronto, es que no recuerdo si era niño o niña. Dice que su hijo empezaba a llorar y que se da cuenta que un ave así estaba en el cuarto del niño. Y pues ella se espanta y le habla a su papá y le dice, oye, fíjate que está sucediendo esto, así. Y el papá le dice, es que quitaste el espejo, ¿verdad? Y dice, sí, tienes que ponerle un espejo, tienes que hacer esto. Es que no quiero, mira, yo quiero regresar con mi esposo, no quiero tener esos problemas. Dice, sí, pero está en juego la vida de tu hijo. Pasó. Y dice ella que pues terminó poniéndole el espejo ahí al niño para que no le sucedieran cosas y todas estas protecciones que según utilizaban los brujos, sí, ¿no? Los tíos. Y dice ella que en una noche y estaba así acostada y tiene una visión, pero tiene así una visión de cuando justamente tenía como 3, 4 años.
ella más o menos se acordaba de cómo era su mamá físicamente y era por un tema de fotografías. Y dice que estaba soñando que esta ave entraba por la ventana y que justamente la agarraba de uno de sus pies. Okay. Y dice que el ave la empezó a arrastrar y que en ese momento su mamá abre y entra a la puerta, abre la puerta, entra por la puerta, perdón, y empieza a forcejear con el animal. Y dice que pues, se empieza una batalla ahí en el sueño y que su mamá termina pues sin vida en esa lucha en el sueño. Y eso se lo cuenta a sus tíos. Le dice, oye, es que fíjate que soñé esto. Y su tía se pone a llorar. Y le dice, es que no te has visto la marca de la pierna, ¿verdad? ¿O no te has notado que esa marca es porque este bicho te había agarrado y te quería llevar? Y como tu mamá empezó a poner estos de protección, tu mamá terminó perdiendo la vida a causa tuya. Ah, caray. Y no es que nosotros seamos brujos, nosotros lo que estábamos haciendo era protegerte y es lo que queremos de tu hijo. No era porque fuéramos... No estamos haciendo brujería, estamos protegiendo lo que ya había pasado antes. Sí. Ah, caray. Y eso es muy fuerte, ¿no? Porque no sabes también si es generacional o qué pasa, porque en estos pueblos sucede mucho, ¿no? Que los niños terminan siendo llevados o privados de la libertad. Hace rato y días atrás había estado buscando información justamente con este tema, porque uno busca en internet y de pronto no hay casos tan certeros de que desaparecieron niños por temas de brujería. Y hay que estar buscando por ahí. Y me encontré por ahí unos datos bien fuertes que no son de aquí de México, pero en África hay un montón de desapariciones con el tema de niños. Y hay una persona que se dedicaba a hacer limpias, o doctores que llaman. Y esto sucede en Uganda. Esta persona aceptó, ahora ya se convirtió en un activista. Y él aceptó que desvivió a más de 70 personas, incluyendo a su propio hijo, para rituales. Y que desde los 90s para acá ha tratado de cambiar la percepción de las personas, porque dice que la cantidad es brutal de todos los niños que llegan a privar de su libertad, porque los utilizan para estos rituales donde los desviven, donde los entregan, donde ocupan sus partes de dentro del cuerpo para que no tengas problemas ahí con la censura. Y los terminan ofreciendo para tener riquezas las personas. Y dice que es exageradamente la cantidad de personas que consiguen a la población más vulnerable, los más pequeños, para los rituales. Dice que ha logrado convertir o erradicar este problema a más de 2.400 personas que hacían estas prácticas. Y es muy impresionante por el tema, ¿no? Precisamente de cómo utilizan a los niños por ser inocentes, porque en un supuesto los ayudan a ser prósperos económicamente, a tener protección, a que no les sucedan ese tipo de cosas. Y es muy lamentable, ¿no? Porque cuántos niños al final terminan siendo desvividos por un tema de un ritual. Y es bastante caótico. Ahora los datos en México no sé cómo estén. Yo creo que también han de estar bastante elevados. Y hay un caso por ahí en Sudamérica. No recuerdo si es en Argentina. Me parece que el niño era Ramoncito. Y fue un niño que igual se perdió. Era un niño bien tranquilo. Y de pronto otros niños andaban por ahí jugando. Y encontraron algo extraño. Y resulta que pues lamentablemente era Ramoncito. Lo utilizaron para un ritual que tiene que ver con la gente mala. Pero la manera en cómo estaba el niño no es espeluznante. Y eso lo hablamos no hace mucho en Se Regalan Sustos, me parece, o en Extra Normal. Y sí estuvo comentando gente, no recuerdo si fue en Argentina o en Colombia, de que el caso fue muy, muy fuerte, muy sonado, que tuvo paralizado al país, porque no sabían qué estaba sucediendo. Y ya después salió que fueron unas personas que se dedicaban a hacer este tipo de trabajos, unas mujeres. Lo terminaron privando de la libertad para hacer justamente un ritual para gente mala. Vale. Es como... ¿Te acuerdas antes a nosotros? Te digo, antes a nosotros, ya los niños de ahora pues no se asustan, pero antes nos asustaban con el viejo del costal. Y es un caso donde se robaba a los niños porque supuestamente trabajaba para un doctor, un médico en aquellos años,
que según la sangre, para la gente que estaba enferma, era así como que algo curativo. Sí. Y por eso era el viejo del costal que se los robaba a los niños. Sí, yo quedé traumado con la canción de Cricri, la del el señor Tlacuache con el cachivache. Sí. No, hombre, ya lloraba. No, mamá, quita eso, por favor. Porque justamente te hablaba de una persona que se llevaba a los niños, ¿no? Fíjate que allá en Saltillo, Oscar, en la Sierra de Arteaga, en una comunidad que se llama La Biznaga, Okay. ya no existen, o sea, verdaderos brujos. O me decía una persona que se dedica, sabe mucho de esto, un arquitecto, me decía, no, y dice, los verdaderos brujos, Santiago, las brujas, pues ya no hacen ese tipo de trabajos, dice, ya tienen más de 100 años. Pero ese era un lugar que no podías llegar porque pasaban muchas cosas en ese sitio, La Biznaga. En Nuevo León hay uno que se llama La Petaca, como en cada lugar hay Veracruz, Catemaco, que en cada lugar hay hay un sitio. Me acuerdo que yo en una ocasión platicaba con una persona, él compró una propiedad allá en La Biznaga, un terreno, hizo una cabaña, es muy común esto, que compras una propiedad así en la sierra, ya sea en Jamén, Escobedo, en San Antonio, en La Biznaga. Bueno, en La Biznaga como que no mucha gente se atreve a hacerlo. Dijo, Santiago, yo compré una propiedad ahí, hice una cabaña y todo. Dijo, fíjate que mi primer encuentro con estas mujeres fue, llego con mi familia, dice, con mi esposa y mis 2 hijos adolescentes, una de primaria y el otro de secundaria. Y ahí en nuestra propiedad, afuera, dice, tengo como para encender para encender leña, así como una fogata para estar allá afuera y todo. Dije, llegamos, pasaban de las 12 de la medianoche porque salí yo del trabajo y nos fuimos. Vámonos, ya tengan todo listo en la camioneta y nos vamos, órale. Pues se fueron, es una carretera muy segura y todo. Dijo, llegamos ahí, Santiago, a mi propiedad, y ahí estaban 4 viejitas. A esas horas, era como la 1 de la mañana. Estaban así como que echando lonche. Las 4 viejitas. Dijo, entonces dije, caray. Mi esposa no sabía nada de La Biznaga, mis hijos tampoco. Yo sí sabía lo que se habla, ¿no? De ese sitio. Dice, yo sí sabía, Santiago. Y dice, tú sabes, y esas mujeres que están haciendo ahí en nuestra casa. Luego a cuestionarte, ¿verdad? Sí. Bueno, bajen las cobijas. Lo que van a usar ahorita nomás. No bajen nada. Y métanse a la casa. Y la esposa, o sea, como que aferrada. No, pero ¿qué están haciendo esas señoras ahí? Pues no sé qué están. Pues córrela. No las puedo correr. ¿Y por qué no las puedes correr? Pues si nuestra ya es como son. Sí. Dijo Santiago, por fin convencí a mi esposa. Le dije, ¿sabes qué? Métete a la casa o nos regresamos. Métete a la cabaña. Yo también me voy a meter. Dije, yo no pasé, vi a las señoras, buenas noches. Se me quedaron las 4 viejitas viendo. Y pasé, buenas noches, y me metí. Dije, ya acuéstense, no cenen, no, vamos a dormirnos ya. Sí. Y al día siguiente, pues ya, muy temprano me levanté, dijo, haz de cuenta que ayer no había pasado nada. No había basura, no había nada. Dice, todo bien, tranquilo. Entonces ya me pregunta mi esposa, oye, pero dice, es que estamos en una tierra de brujas. De brujas. Dijo, y esas sí son porque eran puras ancianitas. Estaban, y entonces dice, no, ya mi esposa quiere que venda la propiedad. Dice, ya no me quiere acompañar. Sí. Pero te digo, hay ciertos lugares en todos los estados, me imagino, tierra de sí. brujas. A mí una vez me tocó con ese arquitecto que te digo, que sabe mucho y conoce mucho esta región. Él es, creo que originario de Chiapas y está muy relacionado, le encanta el tema de las brujas. En una ocasión me invitaron unos amigos, me invitaron, allá se celebra, pues, como en muchas partes, el Día del Ferrocarrilero. Sí. Y me invitaron a dar una plática ahí se juntan todos los ferrocarrileros ya pensionados y todo eso, que tienen historias maravillosas del ferrocarril. Me invitaron a una plática de Puente Moreno, en Saltillo, donde sucedió una tragedia en 1972. En octubre de 1972 sucedió esa tragedia. Bueno, y yo di la plática de mis investigaciones que he hecho en ese lugar y ese tipo de cosas. Y me dice este arquitecto, ya cuando terminamos, dijo, ¿no viste a las brujas que te vinieron a ver? Dije, no. Porque tú, o sea, ves a la gente, sí, ¿verdad? Claro. Pues ves el montón, no te vas así cara por cara.
Dije, no, arquitecto, ¿dónde estaban? Dijo, estaban al fondo, eran 3. Dijo, nomás vinieron a conocerte y se fueron. Y dije, caray, dije, ojalá y no pase nada de esto. Algo malo, pero bueno, tenemos colaboradores, auténticas brujas negras que me han dicho, si se meten contigo, Santiago, se mete conmigo, pero cosas, bastante extrañas. Sí, por acá también ha habido acá ciertos colegas que hacen contenido que de pronto, ya cuando hablas con ellos en un plano más serio, por ejemplo con mi tocayo Oscar Galván, conocido como Por el Muerto, que es un personajazo, o sea, todo el tiempo está cotorreando, no sé, mucho estuvimos platicando acerca de la santería, y ya cuando nos habló cosas que no puede hablar a cuadro, y explica cómo funciona toda esta creencia, y fue así como que cualquier cosa, o sea, ustedes están bajo mi protección, y ok, gracias. Órale. Ahorita no, amigo. Sí, como fíjate, tú lo has visto, Oscar, muchas veces hay ya una cantidad muchas veces de jóvenes que hacen contenido, que a veces por ganarse likes, se exponen a muchos peligros, Sí. ¿verdad? Se exponen a muchísimos peligros. Me ha tocado ver infinidad de cosas que hacen que a veces dicen, toma mi energía para que te manifiestes. O sea, no saben ni lo que estás diciendo, ¿verdad? O sea, Sí. o sea, no sabes o sea, las consecuencias que tiene eso. Bueno, pero sí me he fijado, no soy muy adicto a ver muchos canales de YouTube. No sigo a muchos, a ustedes sí los sigo. Gracias. Y haz de cuenta que me he fijado que a veces por ganarse ese tipo de likes, he visto muchos videos donde van a un cementerio o van a un lugar así en la sierra y se topan a las brujas haciendo ahí aquelarres y que corren para un lado para otro. Casualmente. Casualmente. Entonces, yo platicando con una auténtica bruja negra, la mamá de Claudia, se le conoce como la mamá de Claudia, y sé que muchos que me van a estar viendo ahorita van a escribir, Santiago, páseme el contacto. No tengo la forma de cómo localizarla, no tengo su teléfono. Ella me habla muy esporádicamente, pero ella es la que se contacta conmigo. Entonces yo le hablaba de esto. Oiga, mamá de Claudia, es eso que vemos, que están las brujas ahí haciendo 3, 4 y que salen con batas blancas. Y me dice, Santiago, mira, ¿tú crees que unas auténticas brujas negras como lo soy yo, nos vamos a exponer a eso? Dice, todo eso no existe, Santiago. Lo que nosotros hacemos, dice, ¿cuántas veces te han hablado personas, Santiago, que te contactan y que te dicen, no, iba por tal camino para el rancho y de repente unas aves negras arriba del coche, de la camioneta, no me dejaban pasar? Dijo, esos son los guardianes que nosotros utilizamos. ¿Cuántos no te han hablado que ven sombras que atraviesan el camino y que dice, esos son los guardianes que existen para que a nosotros no nos molesten? O sea, dice, ¿tú crees que nos vamos a exhibir así? Claro. A que la gente nos vea, que la gente nos conozca? Dice, no. Dice, eso, lo que nosotros hacemos es, esos guardianes para eso están, para asustar a esas personas, distraerlos. Dice, no es lo que sale en estos... Sí, fíjate que hablando un poquito de otro tema, no hace mucho Se Regalan Sustos, o al menos de ahora como estamos grabando, salió un episodio acerca del satanismo. Ok. Y estuvimos ahí leyendo, hay demasiada desinformación al respecto de esta creencia. Y me terminó gustando, y sí me clavé un poquito en cómo se ha ido desvirtuando lo que mencionabas ahorita. La mayoría de las cosas que nosotros encontramos dentro de esta investigación, pues no son malas. No son malas, incluso el utilizar o cómo usan a Baphomet como una supuesta deidad que ni siquiera es tal cual, ¿no? Que lo hacen simplemente para espantar a las personas que son muy religiosas. Y estábamos por ahí buscando información, pero no todo es bueno. Y te lo digo justo por lo que acabas de mencionar de la mamá de Claudia. Porque ya hay un tema mucho más oscuro. Si hay información, y otra vez metiendo el gol, no hace mucho estábamos viendo un episodio, hicimos un episodio de la información que hay muy, muy oculta en el internet. Y se hablan de estos grupos donde hay información que si hay satanistas
que terminan haciendo estas prácticas, pero justo lo que tú mencionas, los que hacen la verdadera práctica o lo oscuro no se dejan ver, no están a la luz. ¿Por qué? Porque al final siguen incurriendo en delitos y por eso no son vistos. Entonces de pronto sale cualquier hijo de vecina ahí en TikTok de que no, yo soy satanista, ya hago esto. Es cierto, deja de engañar a la gente y lamentablemente muchas personas, cuando tenemos muchos problemas, terminamos buscando a gente como estos, que es como los chavos que se encuentran estas supuestas brujas y es, no, espérate. Lamentablemente hay mucha gente que cree en esto. Exacto. Lo cree ciegamente y he leído correos, porque me gusta estar chismoso ahí en el correo de Extra Normal. Mucha gente termina haciendo transferencias a gente que no tiene absolutamente nada que ver ni con brujería, ni con el tema de satanismo, ni con el tema de Palo Mayombe. Simplemente son estafadores. Entiendo la parte donde uno está muy nervioso, muy apresurado por querer salir de la crisis donde está y pues termina soltando y son cantidades bastante fuertes. Sí, claro. Sí. Muchas veces la necesidad, la ignorancia, la urgencia de resolver algo que dices, oye, en vez de pedirle a Dios, ay no, pues qué aburrido, ¿no? Ir a rezarle mejor. Mira, yo lo he dicho hasta en son de broma, pero si quieren no es broma, es que, o sea, ¿por qué le depositas 50,000 pesos a una persona? ¿Por qué te endeudas? Mejor paga un psicólogo o busca ayuda de otra manera, porque es mucho dinero. O sea, mucho dinero y, bueno, no sé si lo tengan, si lo tienen y les sobra, qué bueno. Pero hay gente que termina hasta malvendiendo sus propiedades, sus carros, cosas, y se termina endeudando con gente que no tiene absolutamente nada que ver. Después de que hacen el depósito, bloqueados. Sí, hay personas... A mí me han mandado videos muchas veces. Yo le digo a la gente, le digo, miren, hay que tener cuidado porque lo mejor que te puede pasar, así hablando grande, es que te roben tu dinero. ¿Por qué? ¿Qué es lo peor? Me decía en Santiago, le digo, que a lo mejor digan, mira, sí te voy a hacer un trabajo, sí te voy a hacer un trabajo bastante especial y me ha tocado gente que me dice, Santiago, no hombre, me llevaron a un cementerio, me pusieron un paño rojo en una tumba y ahí me acostaron y todo. Y le digo, ¿sabes qué? Tú eras un sacrificio para salvar a otro cliente. Sí. Y aparte les pagaste. Sí. Le digo, hay que tener mucho cuidado en manos de quién caemos, porque puedes caer con un verdadero brujo, una verdadera bruja, y te pueden utilizar para salvar a alguien que les está pagando más. Y aparte tú ya les pagaste. Y te dejas asombrar por impresionar al cliente, ¿no? De lo que están haciendo, que dice, oye, no, espérame, es que ese tipo de trabajos yo nunca lo había visto. Ahorita que relacionan mucho la brujería con la Santa Muerte, ¿verdad? Sí. También. No tiene nada que ver. Sí, nada que ver. Decía, fíjate que una muchacha que me habló, ella es de un rumbo a la carretera México, por la autopista Los Chorros, una muchacha que se llama Sierra Hermosa, el lugar. Dice Santiago, mi bisabuela era bruja. Dice, pero yo crecí con eso. Dice, yo la veía cómo se transformaba. A los pies de un árbol, un pirul enorme que tenían. Dijo, yo veía cómo le crecía el cuello, Santiago, y se iba. Dice, entonces tenía yo un tío que éramos de la misma edad, teníamos entre 4 o 5 años, y mi bisabuela dejaba la ropa ahí. Dijo, nosotros íbamos y se la escondíamos. Dice, era la travesura. Sí. Pero en vez de asustarnos, lo veíamos normal, porque así crecimos. Con esa, ya fuimos creciendo y dijimos, ay, cariño, o sea, mi bisabuela es bruja. Y murió como de 180 años. Órale. De 180, 108 años. Sabemos que los verdaderos brujos tienen mucho miedo a morir, pero viven muchos años, 104, 106 años. Y decía ella, dice, pues yo así crecí, Santiago. De hecho, se iba a enterrar un baúl junto con ella, un baúl que era de ella, se iba a enterrar. Y mi papá dijo, ¿y el baúl? No, pues no está. Dijo, ya se estaba anocheciendo. Imagínate el cementerio en medio del bosque. Dijo mi papá, pues tápenla. Esta tumba ya no se vuelve a abrir. Es exclusivamente para mi abuela y aquí se queda. Y dice, ya hace poco me volvió a hablar esta muchacha, dice, pues unos sobrinos, Santiago, se les ocurrió abrir el baúl, que a ver qué tenía ahí, a ver qué tenían guardado. No sabían ni que mi bisabuela era bruja ni nada. Dijo, encontramos frascos hasta con ojos. Dijo, encontramos libros.
Dice, pero mi sobrina algo le afectó, porque dice que ella vio así como como una sombra, como humo, Sí. que se le fue hacia ella, dice, y ahora ella está muy, muy asustada. Pero te digo, esas eran las verdaderas brujas que hacían este tipo de trabajos y actualmente, como decíamos hace un momento, Oscar, caes en esa desesperación, la gente dice, es que no me rinden dinero y ya empezamos que nos está yendo mal. La mente es muy poderosa, atraemos muchas cosas, atraemos muchas cosas y todo lo relacionamos con brujería. Y caemos con mucho, y como dices tú, depositas cierta cantidad de dinero muchas veces. Yo hace poco estaba hablando con una persona que sabía que estaba pasando por una situación económica está pasando por una situación económica bastante difícil, y me dijo, no, me llevaron con un brujo, y dijo, nomás por verme, para conocerme, explicarle poquito de mi caso, nomás, me cobró 1,000 pesos. Dijo, oye, pero no tienes dinero. Y vas y das 1,000 pesos, algo que te puede ayudar para que coman tus hijos. Sí, claro. Pero hay personas así, ¿no? Que se dejan impactar por cualquier cosa, ¿no? Fíjate que ahorita me acordé de una historia casi personal. Fui con unos amigos en la universidad. Yo estudié en la Ciudad de México y terminamos yendo a Querétaro. Y fuimos a base de mentiras. Íbamos ahí unas amigas, unos amigos. Una de ellas, la del carro, pues sí fue como, acompáñeme, vamos, y que vamos a turistear. La verdad, yo no conocía la ciudad de Querétaro. Le dije, pues yo voy. Otros amigos estudiaban ahí en la Ciudad de México, pero pues unos vivían a las afueras, ¿no? Y es como que, bueno, Querétaro voy 2 veces al día casi, ¿no? Y yo, no, pues vamos, yo quiero conocer. Y pues ahí vamos en el coche. Y resulta que cuando llegamos a la ciudad, nos metemos en un fraccionamiento. Y mis 2 amigas se quedan adentro del coche y la que va manejando dice, no, pues ahorita regresamos, vamos a un mandado. Y nos botaron ahí en una alameda que no sé qué alameda es. Y estábamos ahí. Se metieron al fraccionamiento y todo esto. Pasó 1 hora, pasaron 2 horas, pasaron 3 horas. Y nosotros, pues, ¿qué hacemos, no? Pues vamos a comer o algo. En eso sale la que iba de copiloto. Y ella dice, no, es que vayan a comer. Nos llevó ahí a una feria. Y pues nosotros todos trompudos porque pensamos que íbamos a andar juntos. Sí. Ya no se querían regresar. Y la verdad es que pues fue como, ¿qué estamos haciendo aquí? Y ahí sí estoy un poco confundido porque ahí te va. Resulta que ya atardece y vuelve a salir la chica que salió primero, pero viene acompañada con otra mujer. Y ya se para y dice, oye, es que fíjate que nos vamos a ir un poquito más tarde. Y pues ya estaba el atardecer, o sea, ya casi era de noche. Y pues todos enojados. Pero justo cuando llega con esta mujer, con la otra, que no sabíamos quién era, se para a mi lado y te lo juro que sentí un punzón aquí en el estómago. Como prácticamente si me hubieran picado. Y yo hice así y cuando la volteé a ver me estaba viendo. Y yo, chinga. Se fue, se regresó. Uno de mis amigos dice, no, ya mejor nos vamos en el bus, ya quédense ustedes. Nos empezamos a pelear, ya me fui para allá. Y les digo a ellos, yo no sabían que pues yo tenía mis prácticas cristianas y demás. Y les digo a ellos, oye, yo creo que está con una brujía, ¿eh? Y me dicen, no creo. Yo no les dije lo que había sentido. Pasó, salieron, nos subimos al carro. Y ahí es donde está lo controvertido. Porque cuando vamos de regreso a la Ciudad de México, uno de mis amigos, ya enojado, le dice, no manches, nos trajiste a ver y voy a citar, nos trajiste a ver una pinche bruja y nosotros nos quedamos ahí, milando nada más. Y ya mi amiga volteó así por el retrovisor y le dijo, pues, ¿quién te dijo que era bruja? Dice, pues y sus cosas. Y ella nos dice, pues es que sí, vine a que me hicieran un trabajo. Y pues empezó ahí la batalla del carro de que no, nos hubieras dicho desde el principio, hubiéramos hecho otras cosas, etcétera, etcétera. Al final me quedo yo con ellas dos, con mis 2 amigas, y íbamos platicando. Eso está irónico porque mi amiga, la que se fue a hacer la limpia, resulta que es cristiana, ¿no? Ah, caray. Y pues yo estaba en esa temporada donde era insoportable ese cristiano de que todo estaba mal, ¿no? Y ya yo le dije, no manches, pero ¿por qué haces esto? Si tú crees en Dios, creemos en lo mismo, ¿por qué estás buscando otras personas? Y me dice ella, ¿neta sentiste algo? Le digo, sí. Ya cuando salió ella,
sentí un punzón acá y me dice, no, dice, estar ahí adentro, esa era como la chalana. La que estaba adentro era la señora, la mera mera. Dice, y entras al lugar y se siente una vibra bien, bien fea. Y pues estábamos ahí platicando y me dice, de hecho, ahorita me vas a acompañar porque aquí en las vías vamos a tirar unas gallinas que traía en la cajuela, que habían desvivido para un ritual. Y pues ya al final vamos, las acompañamos allá a las vías y ya me dejan ahí cerca de una parada del autobús para agarrar el metro y regresarme a mi departamento. Después el lunes estábamos platicando y ahí fue donde empezamos a cotorrear con esto porque es raro. Yo siento algo acá, mi amiga dice que siente cosas y demás. Dice que el primer ritual que estuvo muy fuerte, que era para un tema de unos negocios que tenían ellos, vivían en otro lugar su familia y que les estaba yendo mal y aparte pensaban que también había otras personas que les estaban haciendo, o les habían hecho un trabajo. Pero dice cuando sale esta mi amiga, que siento acá el punzón, dice que regresa para decirnos que nos vamos a ir un poquito más tarde, porque de pronto sintió que iba a tener un accidente de regreso a la Ciudad de México. Y así me empecé a regenerar. O sea, ya le habías entregado feria, ya ese fue la propina, nada más yo creo para la chalana, porque ¿cómo es? O sea, te dice que sí, que vienes en un automóvil con otras personas. Pues claro, si tú le dijiste que venías de la Ciudad de México, obviamente sabe. Nada más le diste otra ferecilla más, nada más para la propina. Ya le hubieras dado nada más lo del inicio. Sí. Y pues le sacó más dinero. Exacto. Y fue una buena lana. Sí, claro. Fíjate que en una ocasión llega una persona allá al estudio y me dice, Miguel, me dice, oye, te busca una señora. Ya pasan de las 12 de la medianoche. No, pues ya, digo, ¿qué pasó, señora? ¿En qué le puedo ayudar? Dijo, Santiago, estoy desesperada. Estoy desesperada, me están haciendo trabajos de brujería. Ya, le dije, ¿ya he visitado a varios brujos? Dijo, sí, ya, y cada uno me dice que sí, que me están haciendo trabajos de brujería y todo. Le dije, ¿usted tiene hijos, señora? Dijo, tengo 4 hombres. ¿Casados? Dijo, sí. O sea, le digo, ¿tiene 4 nueras? Dijo, sí, Santiago. Le dije, una de ellas. Eso me acaban de decir. ¿Usted también es brujo, Santiago? Le digo, no, pues por cuestión de lógica, ¿verdad? ¿Qué nuera se lleva perfecto con la suegra? O sea, le digo... Sí. Le digo, siempre va a haber una nuera o una suegra que diga, esta nomás viene a checar cómo tengo limpio. Sí, claro. Y le digo, es rarísimo que usted diga, me llevo... Y usted tiene 4. Sí. Usted tiene 4. Lógico que una le cae mal por la forma en que trata a su hijo, la otra porque llega y no ayuda nada en la fiesta, que dice, pues nomás llega y se aplasta, decía la señora. El buen Zamudio, saludos, también nos contó por ahí una historia de una señora, algo parecido a lo que acabas de contar, de que una vecina que le estaba haciendo un trabajo, pues ya sabes cómo es Zamudio, y que le dijo, no, pues tú hazle un revés, tú ponle una cruz de cal ahí afuera. Y dice la señora, o la historia que cuenta Zamudio, que la señora que era víctima, pues termina haciendo la cruz y que la otra señora se terminó yendo, ¿no? De donde vivía porque le estaba haciendo este trabajo. Y, oye, ¿y qué significa eso? Y pues nada más era una cruz y ya, pero no tiene nada de poder. Sabemos que sí existen los verdaderos brujos, claro, y el mal existe, pero pues también hay mucho charlatán. Y la señora me decía, me daba risa porque dice, ¿usted también es brujo, Santiago? Le digo, no, pero... Pues estadística nomás. Sí, o sea, y hay casos así sorprendentes. Un señor una vez me habló súper asustado y me dijo, ¿sabes qué? Me fui con un brujo, Santiago, esos que salen en la tele. Fui y me dijo que me tienen, que con la Santa Muerte. Le digo, antes era plaseado, ¿verdad? Te asustaban, estás plaseado, en 30 días te mueres, en 3 meses. Le digo, ahorita es la Santa Muerte, pues más directo, ¿verdad? Con la Santa Muerte, digo. Y el señor estaba muy asustado. Le dije, ¿qué le dijeron? No, que tenía que ir al panteón, que porque ahí en una tumba. Le dije, oye, ¿cómo saben que en cuál tumba? Dijo, no, me sacaron el mapa o el layout del panteón. Y me dijo, mire, en esta tumba busquen los floreros, ahí va a encontrar un ataúd con su nombre. Le dije, ¿y usted se fue inmediatamente? Dijo, no, me dijeron que fuera hasta el día siguiente, después de las 2. Le dije, qué caray. Y le dije, ¿y fue? Dijo, sí. Le dije, ¿estaba un ataúd? Dijo, sí, uno de esos chiquitos. Traía mi nombre, Santiago.
Traía mi nombre. Y entonces le digo, señor, ¿cuánto le cobraron? No, pues se me cobraron como 5,000 pesos. Y le digo, no puede ser. Pero entonces ahí muchas veces, Oscar, decimos, ¿quién tiene la culpa, no? Sí, claro. ¿Quién tiene la culpa? ¿El que cobra o el que está pagando? Pero es que es hasta antiético. Y ahorita voy a hablar así rápidamente de algo que incluso yo estaba aprendiendo a hacer. Digo, nunca he estafado a la gente. Pero en la última iglesia donde yo estuve había ciertas prácticas que no lo hacían con una mala intención, pero es justo un tema de estadística nada más. De pronto en las reuniones cristianas pues está el momento de la alabanza, de la adoración, y había una práctica muy bonita. Esto sí es como agradable o vale la pena recalcarlo. De pronto la gente que estaba en el lugar reunida comenzaban a orar unos por los otros, ¿no? Y pues bien, al final la bendición está bien, ¿no? Sí. No importa lo que creas. Pero el que era el pastor, que es una persona que sigo admirando y lo estimo, de pronto pues ya cuando están las emociones a flor de piel, se paraba así en el estrado o en el escenario y acá como muy, muy enérgico. Así, siento de parte de Dios que aquí hay gente que le duele la rodilla y hoy va a ser sanada. Y pues somos 300 personas, sí, claro que va a haber alguien que le va a doler la rodilla. Y sucedía mucho que en temporadas de diciembre o de frío, que el frío de acá es 20 grados, 25 grados, de pronto siento muy fuerte parte de Dios que hay gente enferma de la garganta, de las garras. Pues sí, hermano, es temporada de frío, obviamente. Y te digo que uno va aprendiendo ciertas cosas porque a mí me decían, es que hay que aprender a leer a las personas cuando tú estás orando por ellas. Y digo, esto es como un placebo espiritual, porque de pronto a ver, lo que vas a hacer es sientas a las personas y vas a decirles que cierren los ojos y que empiecen a inhalar, exhalar, y de ahí tú comienzas a bendecirlos, a decir que tienes protección de Dios, que eres un hijo amado, etcétera, etcétera. Y de ahí comienzas a hablar ciertas cosas, que es lo que hacen algunos que leen las manos, las cartas. Y le dices, voy a orar, y empiezas a manifestarlo, por así decirlo, de que si tienes cualquier conflicto en casa que sea resuelto en este momento. Y dice, hay que ser muy, muy observadores porque estos pequeños gestos te van diciendo por dónde sí, por dónde no. Y si eres muy observador, hasta le vas atinando, ¿no? Tienes problemas económicos. Pues todos tenemos problemas económicos, ¿no? O tienes problemas con uno de tus hijos, ¿no? Tus hijas. Y por ahí empiezas a hablar como que palabras sueltas. Y a una cosa le vas dando y el hijo tiene problemas en la escuela y con ciertas adicciones. Y ahí luego la gente se quiebra y empiezas a orar sobre eso. A ver, pues Dios va a sanar en tu casa, va a hacer esto. Si no hay una línea ética, por así decirlo, uno puede volverse estafador sin bronca alguna. Y pues ya de ahí yo dije, o sea, sí creo en el tema espiritual, porque sí me tocó ver cosas que te he contado, pero hay otras que sí son como estos placebitos de que sí vas a orar por la gente. Y digo, separando una cosa de la otra, qué bueno recibir una bendición de alguien que está a tu lado, de alguien que tenga una misma creencia o incluso, ¿no? Y no sé si lo mencioné contigo la última vez que platicamos, el tema de las abuelas, otra vez volviendo. El hecho de que uno no crea en que las abuelas tal vez son católicas, mayormente aquí en México, pero el hecho de que tu abuelita te dé una bendición, eso representa mucho, porque tiene que ver también con un valor jerárquico y una protección que ella misma te está dando. Entonces, para mí no se me hacía sobrado el poder orar por otra persona, pero ya llevarla por el tema de prácticamente una manipulación, ahí es donde digo, sí, fíjate que a mí siempre me han preguntado que qué forma me protejo, ¿verdad? Yo esto lo aprendí de unos exorcistas, de un exorcista italiano que conocí, Fray Benigno. Él hablaba que la bendición es muy poderosa. Entonces, yo, en mi auditorio, la gente que nos sigue, siempre te manda bendiciones. Santiago, que Dios te bendiga. Santiago, que regrese con bien, que Dios lo ayude. Le digo, eso tiene un poder impresionante. Y ahorita que hablabas tú de eso, Oscar, fíjate que a mí me tocó estar en varios retiros que para la primera comunión y todo, platicando un poco de la maldad, la brujería y todo eso, exponiendo yo mi tema.
me impresionaba, el retiro duraba 2 días, que por lo general para pláticas de primera comunión, pues son algunas 2, 3 horas. Entonces cuando llegaban las personas y le decías, oye, hoy se va a acabar a las 10 de la noche y mañana domingo también, veías a la gente enojada. O sea, ¿cómo estar aquí 2 días encerrado? O sea, salías en la noche y al día siguiente volvías. Y más era fin de semana y creo que había, esa vez me acuerdo que había el clásico Tigres Monterrey, wow. Pues imagínate. Y me sorprendía porque esa gente al final terminaba llorando. Sí. Y al día siguiente ahí estaba. Y decía, oye, yo quiero pertenecer a su grupo, o sea, me gusta. Y a veces me tocó 2 veces como imposición de manos, pero nomás pidiendo como intercediendo, sí, ¿verdad? Claro. Intercediendo, pidiendo por la persona, pues le hablabas a Dios, de decir, oye, pues tú sabes los problemas que trae mi compañera, mi hermana, pues Señor, la pongo en tus manos, para que la ayudes y todo, y de repente esa persona caía. Sí. Pero no por eso ya te vas a creer que eres... Juan Camaney. Sí, no, o sea, exactamente. Sí. Pero sí me pasó, como en uunas 5 ocasiones, las personas caían, sí, inconscientes, había personas que estaban atrás, y te digo, me pasó imposición de manos, pero como dices tú, muchas veces este tipo de técnicas te lleva que soy un experto. Sí, ¿no? Que a veces... Voy a cobrar ahora. Exactamente. Sí. Exactamente. Y te digo, y la sugestión, como por ejemplo que decía Zamudio, le digo, ponga algo ahí, que es que muchas veces en la cuestión de brujería, Santiago, es que me dejaron tierra de panteón. Le digo, ¿y cómo sabe usted? ¿Cómo distinguir tierra de panteón en una tierra de un terreno baldío? Sí. O sea, ¿cómo distingue usted eso? Pero a veces, te digo, la sugestión, siempre la gente no me rinde el dinero, Santiago. Y otra de las cosas, lo que más piden, y hablando con brujos así de magia negra que están súper reconocidos, lo que más piden son los famosos amarres. Es lo que más piden. No piden otra cosa nomás que famosos amarres. Pide amor propio, mejor. Sí, exacto, pero siempre son los famosos amarres, Oscar. Y te digo, pues te agradezco mucho, Oscar, que hayas estado aquí hombre, con siempre nosotros. es un gustazo platicar contigo. Y te digo, va a ser un tema bastante padre. El día de hoy grabamos, estuvimos aquí en este lugar donde hablamos de cuestiones de brujas, que todavía nos quedamos, hay sí, material... Claro. Para mucho. Vamos a ir otras 3 horas. Sí, hablar de la cuestión de brujerías y cómo cada región tiene sus historias, la forma de atacarlas, sí, y de atraparlas también, diferentes formas en las que se transforman estos seres. Allá hablamos de las lechuzas, en el sur del país se habla que se transforman en marranas, otros que en gatos. Hay tantas y tantas historias que mucha gente a veces no cree. Dices, pero ¿cómo las historias de las abuelas pues no pueden estar echando mentiras? No, y por algo están ahí. Exactamente. Oscar, ¿dónde te pueden localizar nuestro auditorio? Se Regalan Sustos en YouTube y también en la página o el perfil de Instagram como Se Regalan Sustos, okay, en mis redes personales, Oscar Herbert, en todos lados. Ahí estamos para cotorrear con todos. Oscar, muchísimas gracias. Gracias a ti. Aquí. Muchísimas gracias, mi amigo. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en el siguiente capítulo de Contadores de Historias.